pastor Samuel Pérez Millos, de Vigo, Galicia. En vez de esa canción podría haber contado un par de chistes de gallegos. Si quieren lo cuento, ¿eh? Y él se cuenta uno de argentino y perdemos. Dios ha usado y está usando a nuestro hermano con la administración de la palabra. Es pastor de una iglesia unida, y eso significa que había una iglesia de los hermanos libres y una iglesia bautista, y se mezclaron los dos en una, y nadie sabe ahora qué son. Bueno, por lo menos nosotros sabemos lo que no somos. Recibamos con un fuerte aplauso a Samuel Pérez Millos. El pastor Juan Pablo dice que no sabemos lo que somos. Tenemos muy claro lo que somos. Somos hijos del Padre, miembros del mismo cuerpo, hermanos vuestros, y todo esto para la gloria de Dios. Esta es la identificación del cristiano. Cuando se derriban las paredes, no para olvidar lo que la historia fue para nosotros, sino para recordarlo, pero se eliminan los obstáculos de la comunión y de la identidad, Dios bendice, multiplica y prospera. Esta es nuestra experiencia. Y es el desafío para todas las iglesias y para la iglesia en el día de hoy. De esta Iglesia Unida de Vigo quiero entregar saludos cariñosos para todos vosotros. Me han pedido que os salude, así lo hago, descargo mi carga y mi responsabilidad y entrego el cariño afectuoso de vuestros hermanos en Cristo en Vigo, Galicia. Yo soy primeramente gallego y luego español, por tanto, esta es mi alegría esta noche, que me presenten como vigués, por supuesto, y como gallego también. Gracias por vuestra invitación. Me cuesta muchísimo repetir un tema, pero me han pedido que repita el tema de esta mañana, aunque no va a ser exactamente igual, idéntico, pero el tema va a ser el mismo. Quiero hablaros acerca de soberanía, la soberanía de Dios. Para eso llamo vuestra atención a un texto, 2 versículos del Salmo 135. Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nuestro Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, cómo quiere, donde quiere. Es la evidencia de la soberanía de Dios. Vivimos en un mundo que está tratando muy mal a Dios. Un mundo que niega la existencia de Dios. Un mundo que, si no niega la existencia, no quiere saber de Él. En España estamos pasando por un momento de tremenda crisis espiritual que se extiende a toda Europa y que trae como consecuencia una desatención a todo el mensaje del Evangelio, a todo lo que tiene que ver con Biblia, a todo lo que tiene que ver con Dios. Viajaba hace poco tiempo desde el sur de Galicia hacia el norte en ferrocarril, más cómodo que ir en coche, menos complicado, más rápido, y cuando me senté en el departamento, en el asiento que me correspondía, a mi lado se sentó otro hombre, catedrático de la Universidad Central de Galicia. Yo estaba trabajando en mi mesa sobre un texto griego, avanzando un poco el trabajo, y él me miró por encima y dijo: ¿estás trabajando en griego? Le dije: sí. Dijo: ¿clásico? Le dije: no, griego koiné. Ah, ¿y qué estás haciendo? Y le conté que estaba escribiendo una serie de libros, comentarios al Nuevo Testamento, y me miró muy serio y me dijo: ¿y eso lo lee alguien hoy?
Yo dije, no sé cuántos, pero algunos sí. Y quise hablarle de Cristo. Y desvié la atención y le dije, pero lo que me interesa no es tanto hablar de la teología, sino hablar de una persona. Esa persona es Jesús. El que puede cambiar la vida, el que transforma la existencia, el que cambia a las personas, el que da seguridad de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y me miró y me dijo, para. De Cristo no quiero saber nada. Podemos hablar de lo que tú quieras menos de Cristo. Si vas a hablar de Cristo, entonces guardamos silencio. Esta es la situación. Frente a una situación como esta, el Dios de la Biblia se manifiesta a su pueblo como el Dios de la soberanía. 3 cosas quiero mencionar esta noche. Primeramente, la verdad bíblica, la soberanía. En segundo lugar, la evidencia de esa soberanía. Y en tercer lugar, la consecuencia que trae a nuestra vida la soberanía de Dios. Primeramente, pues, la verdad. Cuando hablamos de soberanía y hablamos de soberano, estamos refiriéndonos al jefe supremo, al que tiene toda la autoridad, al que hace lo que quiere y no rinde cuentas a nadie. Cuando voy a la Biblia, descubro que la soberanía de Dios es la perfección divina por medio de la cual, o en razón de la cual, Dios es Dios. Es decir, Dios crea, Dios determina, Dios establece, Dios conduce, Dios ampara, Dios realiza lo que Él quiere a través de los tiempos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, cuando hablo de soberanía, cuando la Biblia habla de soberanía, está hablando de la realidad expresiva de Dios. Es decir, Dios es soberano porque es omnipotente. Dios es soberano porque es libre. Dios es soberano porque es fiel. Todas las perfecciones de Dios conducen, concuerdan, se expresan, se manifiestan en un hecho sustancial. Dios es soberano. Cuando hablamos de soberanía, a veces no nos gusta nada. Aquel gran predicador que fue Spurgeon, en uno de sus tremendos mensajes de evangelio, habla de soberanía. Y comienza ese discurso diciendo, los hombres podemos permitir que Dios entre al taller y cree los mundos y decimos, qué Dios tan omnipotente tenemos. Podemos permitirle que entre en la casa de misericordia y dé dones a los hombres y decimos, qué Dios tan bondadoso tenemos. Pero cuando el Dios de la Biblia se sube a su trono y se sienta en su estrado y dice, yo soy el soberano, los hombres rechinan sus dientes, estrechan sus puños y dicen, no tienes ningún derecho a ser el soberano. El Dios de la Biblia es soberano. Pero el Dios de la Biblia en su soberanía actúa vinculado de sus perfecciones y de todos sus atributos. De manera que aunque es soberano, actúa siempre con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aunque es soberano, actúa siempre con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. La misericordia es uno de los aspectos más notorios del amor de Dios. Cuando se habla de misericordia, la palabra procede del latín, como muchos de vosotros sabéis, que significa o se compone de 2 voces latinas. Misere, que es miseria, y cor, cordian, que es corazón. De manera que la misericordia consiste en pasar la miseria por el corazón. Por esa razón, cuando aquel ciego en el camino se encuentra con Cristo, no clama por gracia, ni clama por compasión, clama por misericordia. De otra forma, Señor, mira mi miseria, pásala por tu corazón y actúa conforme a ella. Y el misericordioso Dios, omnipotente y soberano, dice al ciego, recobra la vista. Y el que era ciego recibe la vista y seguía a Jesús en el camino. La Biblia entera habla de soberanía. Desde la primera a la última página de la Biblia habla de soberanía. El salmo que leímos expresa esa verdad. Nuestro Dios está en los cielos y gobierna sobre cielos y tierra y hace lo que Él quiere. El profeta dice, ¿quién se puede oponer a su voluntad? Indudablemente nadie. Él es soberano
y es omnipotente. Pero también el Nuevo Testamento habla de soberanía. Voy a los escritos de Pablo, y Pablo en la carta 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 13 dice estas palabras acerca del Señor: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia esencialmente está escrita para responder a una pregunta: ¿quién es el soberano? Los liberales vendrán a tu encuentro y dirán: no, la Biblia es una historia de salvación. No es verdad. En todo caso, sería la historia de salvación. No hay otra salvación más que la salvación realizada en Cristo y por medio de Cristo. De manera que no hay más historias de salvación, porque hay un solo camino que conduce a Dios. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la Biblia presenta la soberanía de Dios como tema central de todos los libros de la Biblia. Aquellos que tenéis interés y tenéis tiempo esta noche, yo os invito a que toméis los 66 libros de la Biblia y hagáis este ejercicio. Alguien me va a decir: ¿significa que hay que leer los 66? Bueno, algunos que no has leído nunca léelos, pero es necesario que coloques esa palabra y yo comienzo el ejercicio delante de vosotros, vosotros lo seguís. Libro de Génesis: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque creo cielos y tierra sin que nadie me diga nada, me indique nada por mi propia voluntad. Libro del Éxodo: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco a mi pueblo de la esclavitud conforme a mi propósito y lo llevo hacia su tierra. Libro de Levítico: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque determino cómo quiero ser adorado, de qué manera ha de rendirse el culto y cuáles son las normas para venir a mi presencia. Libro de los Números: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco 600,000 hombres de Egipto, mueren 600,000 en el desierto y entran 600,000 en la tierra. Libro de Deuteronomio: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque la misma ley para los padres es ahora la ley para los hijos. Libro de Josué: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque pongo a mi pueblo en la tierra que yo he determinado y expulso a las naciones para que ellos lo ocupen. Y así sigue por la Biblia. Y llegarás al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. ¿Quién es el soberano? Y el Apocalipsis te dice: nuestro Dios reina. La Biblia está escrita para demostrar la soberanía de Dios, para hablar de la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios fue cuestionada cuando el hombre cayó en el pecado. Satanás dijo al hombre: trázate un camino de libertad. No es justo que el dictador del universo, el Dios que te ha creado, te prohíba cosas. Tú eres un ser inteligente, tienes derecho a ser libre. Y en el momento en que el hombre dio el primer paso en el camino de la pseudo libertad, sobre él cayeron 3 grandes cadenas de esclavitud: la cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne. Solamente el soberano puede liberar de esa situación a cada uno de los hombres. Y Jesús en su ministerio dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quisiera que tuvieseis claros todos vosotros este concepto de la Biblia. Lo voy a traducir el versículo de otra manera: solo cuando Cristo te liberta, eres libre. En el instante en que Cristo no actúa en tu vida dándote libertad, eres un esclavo. Yo soy esclavo del yo. ¿Sabes quién es el mejor pastor de la tierra? Yo. ¿Y cuál es la mejor iglesia del mundo? La mía. Ahí tienes el gran yo fluyendo. Solamente cuando Cristo te libera de esa situación, tú vienes a entender que la gloria más grande que puede esperar alguien que sirve a Dios no es ser un dignatario en la iglesia, es ser el siervo de Jesucristo. Quiero deciros con toda la autoridad de la Biblia que la iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Y que el único lugar que yo puedo ocupar conforme a la grandeza del ministerio que Dios me da, conforme a la condición de lo que soy delante de Dios, es ser siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo
escribe la carta a los Corintios y Pablo dice: téngannos los hombres por siervos de Jesucristo, utilizando Pablo ahí el término más bajo en el idioma griego para hablar de esclavitud. No podemos ser más que fue el Señor. Y el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su naturaleza humana vino al mundo de los hombres en forma de hombre, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Se leyó el texto esta noche. Siento una profunda emoción cada vez que leo o medito sobre ese pasaje de Filipenses capítulo 2. Primeramente está la indicación de Pablo: hay en vosotros el sentir. Pero luego Pablo me lleva a limitación en retirada de derechos y me lleva también a humillación en la forma de siervo. Hermanos queridos, el privilegio nuestro es ser siervos del Dios soberano. Este Dios que es soberano se manifiesta en soberanía. Abro la Escritura, comienzo la lectura por el capítulo 1 del libro de Génesis y encuentro estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo me habla de soberanía. Dios es soberano en la creación. Y la Biblia me dice que el sea de Dios, la expresión de su omnipotencia por medio de la voz del Verbo y la ejecución de su omnipotencia por medio de la acción del Espíritu Santo, traen a la existencia aquello que no existía. Yo sé que en el mundo de hoy el humanismo desbordante está procurando sustituir al Creador por la criatura, de manera que a lo largo de los últimos, yo diría 200 años, se ha enfatizado continua, permanente, yo diría machaconamente, en la teoría de la evolución. Muchos la toman como un principio de fe científico. Pero no hace mucho tiempo hablaba con un catedrático de biología de muy alto nivel en España y me decía: sabes, los biólogos últimamente estamos con un serio problema en cuanto a evolución. ¿Así? ¿Cuál es el problema? Me dijo: sabes, vienen examinándose datos históricos desde que podemos o desde que tenemos referencia de historia válida para la biología, y no ha aparecido ninguna nueva especie en el mundo. En cambio, cada día desaparece una. He aquí el problema. No pueden sustituir a Dios. Siempre sus postulados serán problemáticos y cuestionables y cuestionados, mientras que mi Biblia me dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como cristiano me acerco al libro sagrado y pregunto: ¿debo creer esto de verdad? Y la Biblia me responde de esta manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sé que la traducción del texto es complicada. No es que había algo que no se veía y de pronto explosionó y trajo a la existencia lo que hay, sino simplemente de lo que no se veía porque no existía, Dios trajo a la existencia todo cuanto nos rodea. Por eso subo en mi Biblia, continúo en mi Biblia, progreso en mi Biblia, y habla la Biblia de la adoración celestial y me dice que a Dios en los cielos se le adora por el hecho de ser el Creador. Y leo el texto: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Te adoro, Señor, por la maravilla impresionante que tú has hecho. Pero alguien tal vez me diga: bueno, eso es un poco de dogma de fe, que tú aceitas porque crees. Pero ¿hay alguna otra evidencia? Y busco en la Biblia y descubro que la soberanía de Dios se manifiesta en la historia de la humanidad.
El Dios de la Biblia está orientando la historia para el cumplimiento de su programa. El Dios de la Biblia está conduciendo la situación actual del mundo para el cumplimiento de su profecía. Quiero recordarte que la historia es profecía cumplida y la profecía solo es historia por cumplir. Quiero decirte que un día Dios, en un momento de la historia de un hombre que se llama Daniel, le habla, dialoga con él y le presenta la panorámica de los imperios que iban a manifestarse en la historia de la humanidad. Daniel vivía en el imperio más grande que había entonces, el imperio babilónico. ¿Quién podía imaginarse que ese coloso de la historia, esa potencia económica, política y social de entonces, podría ser sustituido por alguien o por algo? Aquel que tenía cabeza de oro en sentido de gloria y de esplendor, y de pronto Dios le dice a Daniel: vendrá otro, tal vez menos importante en cuanto a potencia, pero importante en sí. Y el imperio babilónico cae y es sustituido por el imperio medo-persa. Y Dios revela que no era este el final de la historia de la humanidad, y le dice: vendrá otro. Y es sustituido el medo-persa por el greco-macedónico. Y le dice: vendrá otro. Y es sustituido el greco-macedónico por el imperio romano. ¿Sabes que ese imperio no ha desaparecido? Alguien me va a decir: ¿cómo es posible que digas eso? No, simplemente el imperio romano se ha fragmentado. Al principio se divide en dos grandes bloques: el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Y luego el imperio de Occidente se fragmenta en pequeños países hasta llegar a constituir lo que hoy es Europa. No se ha extinguido, funciona. Pero claro, estos que se han separado del tronco se llevan francamente mal. De manera que España se ha peleado con Francia, Francia se ha peleado con Inglaterra, Inglaterra se ha peleado con Alemania, y parece que eso es un avispero en un territorio más pequeño que el territorio de la Argentina. Bien, ¿es así? Sí, es así. Y de pronto, el gran chispazo de la Segunda Guerra Mundial. Y termina la Segunda Guerra Mundial. Y surge en la Europa destruida algo muy raro, lo que se llamó la Comunidad del Carbón y del Acero. ¿Qué significa? Nada. Simplemente hay que reconstruir, eliminemos aranceles, el que tiene materiales para construir, apórtelos, el que tiene energía, apórtela, y comienza la reconstrucción física de Europa. Pero esto pasa a un poco más allá. Y surge en el tiempo lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea. De momento no hablamos de unión de ningún tipo, simplemente es economía. Y estos hombres que están trabajando en la Comunidad Económica Europea se dan cuenta que ese conjunto de países ya es más que una comunidad económica, y borran económica. Y queda el nombre de Comunidad Europea, pero no es bastante. Las leyes dan paso al Parlamento Europeo y surge lo que hoy se llama y es la Unión Europea. Los países de Europa están integrados en una esfera político, social y militar. Las leyes del centro de Bruselas, del organismo de la Unión Europea, son de mayor rango que cualquier ley de cualquier país de la comunidad o de la Unión Europea. Hace poco tiempo los franceses, muy amantes de sus tradiciones, y los españoles también, pero los franceses, muy amantes de sus tradiciones, decían: nosotros, que somos el país de la libertad y del orden, damos un carnet de conducir, un permiso de conducir de por vida. El que obtiene el permiso de conducir, para siempre. Y de pronto Bruselas dijo: no, señor, el carné en la Unión Europea es por 10 años máximo. Y los franceses tuvieron que doblar su carné histórico y entregar carnés por 10 años. No hay posibilidad de escaparse de una realidad. En 2 años más estaremos eligiendo al presidente de la Unión Europea.
moneda única, euroejército, europolicía, satélites europeos y una bandera. Una bandera azul que tiene que ondear obligatoriamente junto a las banderas de cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Cómo es la bandera? Azul, con 12 estrellas doradas. ¿Tú sabes lo que es el número 12 en la Biblia? El número del reino. De manera que se está preparando todo para aquel acontecimiento final de la historia de la humanidad, en donde un hombre que sale del mundo occidental se sentará en el trono de Dios en la tierra y se hará adorar por Dios. Esto es el colmo, el final de la historia de la humanidad. Y este hombre liderará ejércitos que no se van a oponer a naciones, se van a oponer al Señor. Y dice el Salmo 2 que cuando eso ocurra, cuando el mundo diga echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos, el soberano, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Muchas veces pongo un ejemplo especialmente a jóvenes para que entiendan esto, porque Dios dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. De manera que no hay rey en la tierra, no hay gobierno en la tierra que pueda frustrar el programa y el propósito de Dios. Es como si tú vas un día por el campo. En Galicia a mí me encanta, en primavera especialmente, ver cuando hay, en medio de la hierba aparece como un caminito, en donde no hay hierba. ¿Sabes quién hace ese caminito? Las hormigas. Tantos miles y miles y miles de patitas corriendo, tronzan la hierba y abren un camino. Imagínate que yo puedo hablar con la hormiga jefe de ese conjunto, es una suposición, y me acerco a él, al camino de las hormigas, y cuando voy a pasar me dice: un momento, no puede pasar por aquí. Y yo le digo: ¿cómo? ¿Quién lo dice? Lo digo yo. ¿Y si paso qué? Todas mis hormigas vendrán y lucharán contra ti y por aquí no pasas. Y yo me agacho y le hago así, y va a la finca de al lado la hormiga jefe y le digo: yo paso por aquí, primero porque soy más que tú y tengo más fuerza que tú. El Dios de la gloria está sobre su trono, hermanos. El Dios de la gloria está sentado en el cielo, controlando, orientando, dirigiendo todo el programa del mundo para que se ajuste a su propósito conforme a su voluntad. Dios es soberano en la historia, puedes verificarlo, pero Dios es también soberano en la salvación. La salvación de los hombres no la determinó Dios cuando el hombre pecó. La salvación de los hombres no la determinó Dios porque el hombre iba a pecar. La salvación de los hombres la estableció Dios en voluntad y soberanía porque quiso establecerla. Escucha lo que dice la Biblia: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De manera que antes de la creación, antes de que el tiempo se midiera, el soberano Dios dijo: yo voy a salvar al hombre. De otra manera, antes de que Dios dijese sea la cruz, la luz, Dios dijo sea la cruz. Y viene la historia de la salvación. Y el Dios de la soberanía envía a su Hijo al mundo. Escucha las palabras de Pablo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La cruz de Cristo en el campo humanista se contempla como la tragedia de un hombre bueno que muere por sus convicciones personales. La Biblia contempla la cruz como la ejecución del plan soberano de Dios. Y cuando Pedro predica el Evangelio, dice que Él fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Dios de la Biblia ejecutó la obra de redención. El Dios de la Biblia
ofrece la salvación. Quiero decirte que Dios en Cristo no murió por algunos, murió por todos. Quiero decirte que el Dios de la Biblia no ha enviado a su Hijo para que algunos se salven y otros anticipadamente determinados se pierdan. No está en la Biblia. El Dios de la soberanía no ha escogido en la eternidad a algunos para condenación y a otros para salvación. El Dios de la Biblia dice con toda énfasis, con toda firmeza, no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. ¡Qué impresionante evangelio tengo en mis manos! ¡Qué bendición tan grande siento cuando abro la Escritura para anunciar salvación en Jesucristo! Porque sé que no hay ningún hombre, ninguna mujer, por perfecto o imperfecto que sea, que venga a Cristo y le diga: Señor, te recibo, sálvame, que sea rechazado. Oh, mis hermanos, el Dios de la soberanía es el Dios del amor infinito. Y este Dios de la soberanía y del amor infinito levanta una cruz como resultado del pecado del hombre y como solución para el problema de la humanidad. Y mi Señor es colocado en esa cruz, puesto entre el cielo y la tierra. Es una ilustración impresionante, despreciado de los hombres y abandonado del Padre. Y cuando subo por la fe al Gólgota, pregunto al Señor: ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia me responde: el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Y en esa admirable dimensión de salvación, Dios hace todo lo necesario para que el hombre pueda salvarse. ¿Yo qué soy? Oh, yo soy un muerto en delitos y pecado. Muy bien. Muerto para hacer algo en cuanto a salvación, pero bien vivo para hacer todo lo que se me ocurra en rebeldía contra Dios. Lo que quiero decirte es que el muerto en delitos y pecados no está imposibilitado de actuación. Esto es algo que a veces se enseña, pero no es verdad. Y este Dios admirable se da cuenta que por herencia genética espiritual yo soy desobediente. ¿Es así? Claro, naturalmente. Yo no puedo obedecer. ¿Por qué? Porque soy desobediente. Mi naturaleza es esta. Como yo no puedo, a mí me gustaba muchísimo. Yo fui un joven que practiqué un poco de deporte en mis tiempos, así me conservo bien hoy a mi edad. Esto he practicado, vaya humildad, he practicado deporte, y uno de los deportes que más me gustaba era la pesca submarina. Me encantaba bucear, meterme debajo del mar, pasar entre los grandes bancos de algas y disfrutar de la belleza impresionante que tiene el fondo del mar. Cuando iba con botellas, podía estar ahí abajo mientras tuviese oxígeno en ellas. Cuando iba a pescar no podía bajar con botellas, tenía que ir a pulmón libre con el arpón y descender 15, 20 metros, lo que tú quisieras, pero cuando pasaban 35, 40, 45 segundos, ¿qué había que hacer? Subir. Y yo veía a los peces como si me dijeran: pero ¿por qué pierdes el tiempo? Porque subes y bajas, quédate aquí. Y claro, no puede ser, porque el pez puede vivir debajo del agua, pero mi naturaleza me exige respirar aire y tengo que subir a respirar. Yo soy desobediente. No soy desobediente porque desobedezco. Desobedezco porque soy desobediente. Y de pronto viene el soberano Dios. El Dios de la Biblia no ruega por nada. El Dios de la Biblia no pide por nada. El Dios de la Biblia como soberano manda. Escucha a Pablo, predica a los atenienses y que dice: Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ahora, yo no puedo hacer un acto de obediencia que es superior a mi naturaleza. Y el Dios de la gracia y de la bondad, para que nadie tenga disculpas en su trono blanco de que no hizo bastante por él, realiza una obra potencialmente admirable. Carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. No dice, ahí no hay un verbo, hay un sustantivo. No dice el texto griego obedecer, dice obediencia. Quiere decir que Dios viene a mi encuentro para permitirme realizar, para darme potencialidad para realizar lo que humanamente no puedo. Me separa, me retira de esa situación para que yo, en un acto de fe, deposite mi fe en el Salvador y le diga al Señor: Señor, te recibo, perdóname y sálvame. E inmediatamente el soberano Dios, el Espíritu Santo, me toma y me coloca en una nueva posición, me coloca en Cristo. Cuando el Espíritu Santo me coloca en Cristo, la vida eterna de Dios fluyendo por el único mediador entre Dios y los hombres viene a ser mi experiencia de vida, y yo recibo la promesa de Jesús. El que cree en el Hijo tiene la vida. En Él estaba la vida. Por tanto, Dios me regala, por gracia, en soberanía, la vida eterna. ¿Crees esto? Naturalmente, esta es la experiencia de todos los creyentes. Ahora, yo quiero avanzar al último punto. La Biblia afirma: Dios es soberano. No puedo dudarlo. No solamente me dice la Biblia que es soberano, sino que también me habla de evidencias de la soberanía. De forma muy especial, yo siento esta tarde, de una forma muy íntima, muy profunda, en el fondo de mi alma, la soberanía de Dios en salvación. Dios me salvó cuando yo no tenía ningún derecho, simplemente fui recibido a misericordia. Y el soberano Dios mantiene permanentemente ahora la realidad de la salvación. Quiero decirte que una vez que la persona tiene a Cristo en su vida, el perdón de sus pecados y la vida eterna, el Dios de la soberanía trabaja para que nunca puedas perder tu salvación. De manera que el Padre ejecuta una obra admirable, lo dice Judas, es poderoso para guardaros sin caída. ¿Por qué? Porque quiere presentaros delante de su gloria sin mancha, con gran alegría. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios de la gloria, de la bondad, el Dios de la misericordia, el Dios en encuentro de gracia con el hombre, también tiene un compromiso conmigo en cuanto a salvación. Yo tengo este compromiso con el Padre, me dice, que todo lo que Él me da no pierda yo nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. Él sabe quiénes son salvos. Él tiene la relación de los salvos y es verdaderamente cierto y seguro que Él resucitará a todos en el día postrero. Y el Espíritu Santo actúa trabajando en esa misma línea. Y dice el apóstol Pablo que es las arras, el anticipo de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y yo siento paz. Y puedo entrar en el trono de gracia esta noche. Dios ha cambiado su trono de juicio en un trono de gracia y me invita a entrar en él. Y puedo decir con humildad, pero con tremendo gozo en el fondo del alma: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta mañana decía que a veces venimos a la cena del Señor y ahí en la puerta del templo está nuestro enemigo. Bueno, a veces está en la calle, a veces está dentro. Y te dice: mira qué individuo viene ahí. Mentiroso, no es correcto en la sociedad, se enfada con su esposa, discute con sus hijos. Este es este hombre. Y viene para sentarse, fíjate tú. Y yo siento esa insinuación y digo: bueno, lo mejor es no participar del vino ni del pan, porque soy indigno. Mira, serás indigno siempre. La Biblia no dice que seas digno para participar, dice que lo hagas dignamente, que es muy distinto.
Una cosa es un nombre, otra cosa es un adverbio, y ahí hay un adverbio. Y claro, cuando venga Satanás a hacerte sentir miserable, destruido, indigno, manchado, sucio, tienes que recordarle en dónde estás. Dios no te ve por lo que tú eres, sino por la posición que ocupas. Estás en Cristo y te ve en Cristo Jesús. Y no solamente estás en Cristo y te ve en Él, es que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. ¡Qué bendición tan impresionante! Notas que el apóstol Pablo dice: porque habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ten cuidado con eso también, porque a veces nos salvamos por gracia y nos santificamos por obras. No es así. Buscar las cosas de arriba no significa que tú camines mirando al cielo y con los pies por la tierra. Yo te invito a que pruebes, no lo hagas por si acaso, a que pruebes a caminar así. Sal ahora, cuando salgas, cruzas toda la cuadra caminando de esta manera. A ver lo que pasa. Te vas a llevar un golpe seguro. Lo que está diciendo, y a veces queremos que la iglesia viva mirando al cielo solo y olvidándose de que está transitando, ¿verdad que sí? Claro que sí, naturalmente. Pero lo que dice el apóstol es que como tú estás con Cristo en lugares celestiales, como tu vida está escondida con Cristo en Dios, la mirada tuya es una mirada natural, plana, como la que yo tengo ahora. ¿Por qué? Porque estoy en este templo, en este local, y miro las cosas de forma natural. Así estás mirando las cosas de arriba, porque estás con Cristo y estás en Cristo, en la presencia de Dios. Esta es la bendición grande de la soberanía en salvación. Pero el camino del creyente no es un camino de rosas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y de pronto estás en Cristo y vienen las pruebas. Y a veces las pruebas son monumentales. Yo diría que a veces los cristianos pasamos por situaciones demoledoras, donde hay una pregunta que no tiene respuesta. Esa pregunta: ¿por qué, Señor? Todas las veces que yo he preguntado a Dios ¿por qué?, ¿sabes lo que ocurrió? Dios guardó silencio. No me contestó nunca eso. Y claro, algunos me dicen: es que estás preguntando mal. A Dios no se le pregunta ¿por qué?, se le pregunta ¿para qué? Y yo digo: qué admirable hombre de Dios qué fe grande tiene. Quiere saber la razón final antes de conocer el camino del principio. Y claro está, mi fe es muy pequeña, es como un pábilo que humea, como una caña que se va a romper y me perfora la mano, no puedo apoyarme en ella. Y cuando mi fe tiembla, y cuando yo me estremezco, y cuando tengo preguntas angustiosas en el alma sin responder, y cuando me levanto por la noche con la almohada mojada por las lágrimas, y cuando no sé qué paso voy a dar, yo digo al Dios del cielo en su soberanía: ¿por qué, Señor? Y Dios me responde. Y se acerca a mí en el susurro del Espíritu, aplicando la palabra, y me dice: no puedo darte explicación porque no la entenderías. Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Es como si a uno de estos niños que estaban por ahí te pones a razonar con él por qué no puede atravesar la vereda por aquí. No te va a entender. Él quiere hacerlo, pero tú eres mayor que él, y la única razón es: basta, sigue adelante. Pero el Dios de la soberanía viene a tu encuentro proveyendo lo necesario para superar la circunstancia. Aquel que cuando el pecado abundó hizo que la gracia sobreabundara, es el que viene a tu encuentro en tus problemas, en tus lágrimas, para decirte las palabras de Santiago: pero Él da mayor gracia. Hace años, en una universidad alemana, estudiaba un joven, brillantísimo estudiante, uno de los mejores cerebros que pasaron por esa universidad en el campo de la matemática. Tenía además una voz extraordinaria,
Esta mañana escuché a alguien cantando que me hizo estremecer. Una voz, de las voces que Dios regala a veces a los hombres. Y este joven cantaba muy a menudo en la iglesia algún solo en alabanza al Señor. Se sentó un día en el aula mirando a la pizarra donde el profesor explicaba, y el profesor vio que este chico se movía permanentemente. Y cuando terminó la clase se acercó a él y le dijo: ¿qué es lo que te pasa? Te estoy viendo que te mueves. Y él dice: sí, es que sabe, desde hace algún tiempo, cada vez que me fijo en el encerado, en la pizarra, en cuanto me fijo, enseguida veo dos figuras y tengo que moverme para que pueda leer lo que usted escribe. Y este hombre tomó al chico, lo llevó al departamento de medicina de la universidad, le presentó a uno de los mejores neurólogos y el neurólogo lo examinó con su equipo y le dijeron al muchacho 3 o 4 días después: siento mucho tener que decirte que tienes un cáncer, un tumor cerebral que está tocando el nervio óptico. Tenemos que operar si quieres seguir viviendo, pero cuando toquemos esa parte es posible que quedes ciego. Y el chico le dijo: operen. Operaron al muchacho. Pasaron los 2 primeros días y el equipo de cirugía vino con el profesor y le dijo: voy a desvendar tus ojos. Retiró las vendas y le dijo: ¿qué ves? Y el chico le dijo: no veo nada. Y aquel hombre le puso una mano encima de su hombro y le dijo: lo siento mucho, esto es irreversible. ¿Te imaginas? Lo llevaron sus padres a casa. Su habitación estaba en el alto. Y la historia dice que sus padres subían muchas veces a la puerta y dentro oían a un ciego que decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El pastor de la iglesia vino un día y le dijo: mira, ya estás bastante bien, puedes salir a la calle, ¿por qué no vienes el domingo al culto? Y él le dijo: ¿y para qué? Y el pastor le respondió: para hacer lo que siempre hiciste, dar gracias a Dios por lo que eres, por la vida eterna que tienes, por las bendiciones que has recibido. Y convinieron, y el pastor lo fue a buscar temprano por la mañana y lo llevó en su coche. Lo puso en un lugar detrás del púlpito y cuando él iba a predicar dijo a la congregación: tenemos con nosotros hoy una bendición grande y es la presencia, y dio su nombre. Y como siempre cantó, va a cantar esta mañana. Abrió la puerta y sacó al muchacho y toda la iglesia se dio cuenta que estaban delante de un ciego. Y el chico se agarró al atril del púlpito y en aquella iglesia el órgano de tubos comenzó a tocar y él tomó aliento y cantó la primera estrofa del cántico que dice: en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y ahí no pudo más. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. El organista se dio cuenta de la situación. Sacó los registros del instrumento y los tubos del órgano vibraron en la iglesia con toda la potencia del órgano y tocó la estrofa. Y bajó el órgano y el chico en medio de lágrimas respiró con fuerza y cantó: paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Sabes qué es eso? Es el soberano en gracia, curando una herida y dando fuerzas. Yo no tengo fuerzas, pero mi Dios tiene fuerzas. Yo no tengo recursos, pero mi Dios tiene recursos. Y en esa situación angustiosa por la que puedo estar viviendo en algún momento, siento como Juan en Patmos la mano de Jesús que toca mi espalda y me dice: no temas, yo
estoy contigo. Nunca estarás solo. Nunca llevarás una carga que no puedas depositar en Jesús. Lo cantábamos esta noche. A veces vamos con nuestras cargas y nuestras angustias porque no hacemos el ejercicio de entrega incondicional a Jesús. Y le decimos, tómalo porque tú eres poderoso. Y sabes, cuando tú pones tu carga en las manos de Cristo, Él hace un milagro grande. A veces yo le digo, Señor, sácame esta carga. ¿Sabes lo que me dice? La carga te es muy buena para progresar en la fe y en la vida cristiana, pero voy a hacer algo mucho mejor. Mi Dios me toma a mí para que yo pueda llevar la carga. Este es el Dios de la soberanía, el Dios a quien tenemos que servir. No puedo terminar solamente un minuto más. No habrá ningún movimiento de la Iglesia en poder que no se produzca por una nueva visión del crucificado Señor. A veces los pastores en la iglesia estamos muy preocupados. Esta iglesia no marcha, no hay compromiso. Puedo hacer dos cosas: tomar un látigo y golpear la iglesia, y ¿sabes lo que va a pasar? El domingo que viene menos compromiso. Y además me faltará la mitad porque no aguantan los golpes. Y con razón, porque no soy quien para golpear al rebaño de Dios. Pero pongo la cruz de Cristo en el púlpito de la iglesia y mira el resultado. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el compromiso. Yo pido al Dios de la gloria que haga algo grande en esta congregación, más de lo que hace, más de lo que hizo. Que haya un resurgir poderoso en vuestras vidas, porque habéis descubierto la grandiosa soberanía de Dios, rodeada de su amor, de su paz, de su gozo, de su consuelo, de su misericordia. A Dios la gloria. A vosotros sus bendiciones por Cristo Jesús. Le voy a pedir al pastor Andrés que termine con una oración. Él es uno de los directivos de Palabra de Vida, así que los que quieren descuentos en el hotel de Pichi Traful se lo piden a él. Gracias. Gracias. Nos ponemos de pie. Por el espíritu del mensaje creo que tenemos que estar de pie ante el soberano Dios. Padre y Dios, en el nombre de Jesucristo, pecadores perdonados te dicen gracias. Porque tú tuviste ese plan soberano de amor que nos alcanzó por el maravilloso Hijo tuyo, Jesucristo. Te alabamos, te ensalzamos, porque tú eres ese Dios fiel y soberano. Te damos gracias por el milagro de la creación, el milagro de la redención y el milagro de la revelación. La revelación de tu palabra que, guiada por tu Espíritu y por tu siervo en esta noche, nos hizo entender una vez más quién eres tú y qué somos nosotros. Y mirando a cada uno de nosotros, pedimos que la gracia, la misericordia y la bondad tuya repose en cada vida en este lugar. Señor, si hay alguien en esta noche aquí que no conoce esa gracia, que pueda entender el perdón y el amor en Cristo Jesús y sea salvo. Y para tu pueblo aquí, Señor, en esta iglesia con su pastor, en este desafío de comunión y de fe, que tú seas siempre el soberano.
y siendo tú el soberano, la prosperidad estará con cada uno de nosotros. Amén. A la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Sol. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos, y ved brillar el sol en su... Al soberano Dios, digámosle, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es. Tercera estrofa. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo. Ahora síganme a mí, como lo dirigí hace muchos años. Escuchen bien. Aquel Jesús. ¿Me siguen a mí o no? Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es. Subilo a la hora. Y los himnos suelen hablar del futuro. Las canciones modernas no. Parece que los que componen canciones modernas nunca se van a morir. Pero los que componían los himnos antiguos tenían conciencia de que en algún momento se iban a morir. Y saben, quiero decirles que el 100% de ustedes se va a morir. No sé cuándo. Todos queremos ir al cielo, pero nadie tiene apuro. Pero algún día el Señor, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo. ¿Se imagina, hermano, llegar al cielo finalmente y ver a Jesús? Te adoraré cantando la grandeza de su poder.
dice con todo el corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Póngale gloria a su voz. Cuán grande es Él. Allá arriba. Cuán grande es Él. Algún día voy a dejar de predicar y me voy a dedicar a dirigir el coro. No, pobre Pablo. Tomen asiento. No, ustedes dos no. Quiero que presentes a tu señora. Un minuto más. Muy bien, tengo el honor, el gusto, el privilegio No exageré. de presentaros a una persona que Dios ha puesto en mi vida después de la partida de mi esposa y del esposo de ella. Misionera de Palabra de Vida durante 25 años, sirviendo al Señor, robada por mí a Palabra de Vida y llevada a España, donde está integrada en nuestra iglesia en áreas del ministerio y acompañándome en el viaje. Y esto es una enorme provisión de la gracia de Dios que me hace cada vez más creyente en su soberanía. Se llama Susana. Salud. Bueno, doy gracias a Dios, damos gracias a Dios con Samuel por este tiempo aquí en Argentina, que ya se está acabando. El Señor nos trajo en este viaje porque nace mi quinta nieta, que gracias a Dios ha nacido hace 5 días, y nos permitió también compartir con diferentes hermanos en diferentes oportunidades. Es un gozo poder seguir sirviendo al Señor, ahora los dos unidos con nuevas fuerzas, y avanzar en todo lo que Él tiene adelante para nosotros. Y siempre lo que le pedimos es que lo que hagamos sea para su gloria, para honrar su nombre, porque eso es nuestra vida. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión en el Espíritu sea con todos ustedes. La iglesia dice amén. Estamos despedidos.